Bueno, la verdad la pregunta de sábado o domingo es una pregunta interesante porque en cierta manera pone en cuestión de si como pueblo de Dios debemos reunirnos en sábado o debemos reunirnos en domingo. La verdad es que para responder esta pregunta uno necesita tener un marco de teología bíblica de lo que supone tanto el día de reposo como lo que supuso el día de reposo dado a Israel. Cuando hablamos de sábado o domingo debemos empezar a responder esta pregunta yendo al ideal mismo de la creación, porque ahí es donde nos encontramos el primer día de reposo, que fue el séptimo día. Es importante entender que ese séptimo día era un día distinto a los otros 6 días de creación. Fue un día que no tenía ni tarde ni mañana, por lo tanto fue un día que en su intención inicial tenía que ser un día eterno. Y era el día en el cual Dios reposó. ¿En qué sentido? En el que dio plenitud a toda la obra de la creación que había realizado. Por lo tanto, toda la creación, incluida lo que era la corona de la creación, el ser humano, tenía que entrar y participar de ese reposo eterno del séptimo día. Que ese reposo eterno no era más que la evidencia de la victoria de Dios en la creación. Ahora todo el cosmos creado significaba el templo de Dios y Dios tomaba posesión de ese templo descansando. Y un descanso victorioso. Y toda la creación debía funcionar dentro de ese reposo eterno de Dios. Evidentemente esto se perdió cuando el ser humano pecó en Génesis 3. Ahora bien, Dios no pasó la página a ello, sino que cuando formó y creó a su pueblo Israel, en el Éxodo le dio la señal del pacto, que la señal del pacto en el Éxodo es precisamente el sábado, el día de reposo. Cuando se construye el tabernáculo, el inicio y el final de la narración de la construcción del tabernáculo viene marcada por la señal del día de reposo. ¿Y qué es lo que Dios estaba haciendo con eso? Describe el día de reposo dado a Israel con categorías y recuerdo del día de reposo, el séptimo día de la creación. Por lo tanto, lo que hace Dios con el sábado, el día de reposo dado a Israel, es darles un día a la semana en el cual Israel debía recordar ese reposo del séptimo día que por el pecado se perdió. Es como si Dios permitiese un día a la semana que Israel volviese a ese día de reposo en el Edén y en la primera creación. Por tanto, era una vuelta atrás, volver a ese día de reposo de la creación, pero al mismo tiempo era mirar hacia adelante. Era mirar al tiempo cuando Dios restablecería ese reposo que se perdió y que el reposo dado a Israel mantenía y recordaba. Cuando llegamos al Nuevo Pacto y al Nuevo Testamento, esto se cumple en la persona de Cristo. Porque Cristo fue aquel que dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, yo os haré reposo. Cristo, con su obra, su muerte y su resurrección, lo que hace es restaurar no tanto el día de reposo dado a Israel, porque el día de reposo dado a Israel lo que era un recuerdo del reposo de la primera creación y un anticipo de que ese reposo eterno se restablecería. Por tanto, lo que Cristo hace en realidad es restaurar y llevar a cumplimiento lo que es el reposo del séptimo día. Por lo tanto, para el creyente que ha sido salvo por fe en Cristo Jesús, el reposo que le ha sido dado es el reposo eterno del séptimo día. Por lo tanto, nuestro día de reposo son los 7 días de la semana, las 24 horas al día, que gozamos precisamente de lo que es el reposo que nos es restaurado en Cristo. Ahora, esa restauración del día de reposo en Cristo es un acto de nueva creación. Es decir, el reposo de la primera creación se nos restaura en el acto de la nueva creación en Cristo Jesús. Los primeros cristianos y todo el Nuevo Testamento entendió que la resurrección de Cristo era la piedra angular puesta de los nuevos cielos y de la nueva tierra, precisamente en el presente. Por eso se reunían y nos reunimos el domingo, porque el domingo fue el inicio de esa nueva creación. Y nos reunimos disfrutando, recordando precisamente esa nueva creación
que ha sido inaugurada pero no cumplida totalmente. El libro de Hebreos, capítulo 3 y 4, nos habla de que todavía queda un reposo para el pueblo de Dios. Es decir, ese reposo inaugurado por Cristo va a ser llevado a cumplimiento cuando Él vuelva y los nuevos cielos y la nueva tierra sean consumados, llevando hacia consumación ese séptimo día y ese reposo eterno de la primera creación, inaugurado y cumplido ahora en Cristo para el pueblo de Dios. Así que sábado o domingo, yo diría que el pueblo de Dios tiene que reunirse, especialmente el domingo, porque recuerda esa resurrección y ese inicio de la nueva creación. Pero nuestro reposo son las 24 horas del día, los 7 días de la semana, porque es un reposo que nos ha sido dado en la persona de Cristo.